Colosenses 1, versículos 21 al 23. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Entonces, Colosenses 1, versículos 21 al 23. Y oramos por esta palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Señor, y reconocemos que necesitamos del poder de tu palabra operando en cada uno de nosotros. Señor, glorifícate con poder, Dios. Con poder manifiesta tu poder en nuestras vidas por medio de esta tu palabra. Háblanos, ministranos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, leemos estos versículos, versículo 21, y dice así la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. Como hemos mencionado, el Señor nos habla de que Él nos ha reconciliado. Nos ha reconciliado. Y debemos entender esta obra gloriosa para la cual Él entregó su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Pero, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 42, 9? Isaías 42, 9 nos habla de lo nuevo que el Señor hace en nuestras vidas. Dice así aquí que se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Entonces, sabemos que el Señor tiene esta promesa sobre cada uno de nosotros y Él la cumple, porque su palabra es fiel y es verdadera, y lo que Él anunció, lo que Él dijo, que Él va a hacer cosa nueva, porque fiel es Dios para cumplir lo que Él prometió. Entonces, entender que la reconciliación tiene que ver con lo nuevo, ¿no? 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Y estamos todos nosotros y los que nos están viendo, que están en Cristo, o sea, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que somos nueva criatura es. ¿Y qué dice? Que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Algunos han visto esta declaración de parte de Dios. Vienen las dudas, vienen los cuestionamientos, pero vamos a entender que esta obra de reconciliación es perfecta. Entonces, cuando nosotros vemos ahí versículos 19 y 20 de Colosenses, en 1 Colosenses, el primer capítulo, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, por medio de Cristo, esto lo vimos la semana pasada, reconciliar consigo todas las cosas, todas, no algunas, todas las cosas. Así que, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, el apóstol Pablo nos trae esta revelación, que Jesús reconcilió todas las cosas. Y esto nos da la identidad. Lo que ahora nosotros somos en Él, somos santos, somos
somos fieles, porque así es la iglesia. Y entender que no solo es perfecta, sino que es eterna. Y cuando hablamos de eterna, esto habla de que sobrepasa lo natural, ¿no? Porque está alcanzando todos los tiempos, lo pasado, lo presente y lo futuro. Las generaciones que han de venir. Él ya nos alcanzó, no nos dejó excluidos, no nos dejó separados, sino que ahora somos uno en Cristo, y es por eso que la obra de Cristo en la cruz es perfecta. Y esto hace que ahora nosotros podamos reconciliarnos. Antes estábamos muertos en pecados y en delitos, aunque vivíamos, aunque respirábamos, aunque caminábamos, pero estábamos muertos. Pero ahora el Señor nos ha reconciliado. Entonces, entender, y esto es lo que nos habla el libro de Colosenses, y tiene que ver también con nuestra rema anual, que afirma de que somos testigos, es que ahora Él nos dio una nueva identidad. Entonces, esto marca una diferencia en los tiempos, ¿no? Las cosas viejas pasaron, o sea que ya no están, porque son viejas, ¿no? Cuando tomamos la decisión de tirar algo, ¿por qué lo tenemos? Porque ya no sirve, porque es viejo, porque no tiene utilidad. Y si lo tiramos ya no está más. Ahora, acá es donde viene el conflicto y donde la mente interviene, y por eso es tan importante esta palabra. Porque viene esa lucha, no, pero lo sigo teniendo, no, Dios, porque ya esas cosas pasaron. Y si pasaron es que se fueron, ya no están, y que ahora son todas hechas nuevas. Marca una diferencia entre el tiempo natural y el tiempo eterno. Fíjense que lo que hemos leído, que dice que erais. O sea que ya no son. Si era, es que ya no es. ¿Qué cosa? En otro tiempo. Erais en otro tiempo. Está en pasado. Es un tiempo natural. Pero ahora, ¿qué dice? Pero ahora os ha reconciliado. Y esto nos habla de la eternidad, de lo eterno, del presente, pero no este presente natural, sino de lo que vivimos ahora en el Señor. Por eso, entender que marca la diferencia, ¿no? Fíjense que dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, pero enemigos ¿dónde? En vuestra mente. ¿Y qué es la mente? ¿No? ¿Qué es la mente? Porque éramos enemigos en nuestra mente. Y fíjense que el diccionario da la definición de mente como potencia intelectual del alma. La mente se potencia y opera en el alma. Y en el alma operan las emociones, ¿no? Entonces, cuando esta mente natural, pecaminosa, enemiga de Dios, porque no tiene ese vínculo, todavía no fue reconciliada, hace que el alma responda a esos pensamientos. Pero los pensamientos del hombre son malos, porque no hay nada bueno en el hombre natural. Pero qué diferente que ahora nuestra realidad en Cristo. Él nos reconcilió. Y ahora, porque nos reconcilió, esa mente es transformada. Y ahora vamos a ver lo que dice la palabra. Entonces, la definición de mente es potencia intelectual del alma, designio, pensamiento, propósito, voluntad. Conjunto de actividades y procesos químicos conscientes e inconscientes, especialmente del carácter cognitivo, ¿no? De lo que tiene que ver con el conocimiento, de lo que tiene que ver con nuestra realidad. Entonces, cuando no miramos por medio de la palabra, vemos una realidad. Pero esa realidad no es la que dice el Señor. Es la realidad natural, es la realidad de la mente sin Cristo. Por eso, ¿qué es lo que hemos leído? Que éramos enemigos en vuestra mente, ¿no? Ahora, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Por eso Pablo que dice, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo. ¿Pero por qué? Porque no operaba
la ley del Espíritu de vida. Ahora, cuando la ley del Espíritu de vida opera, ¿no? Las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. El ser extraños y enemigos es en la mente, no en las malas obras. El hacer malas obras es resultado de una mente extraña y enemiga. Esta mente fue reprobada. Cuando nosotros leemos en Romanos 1:28, dice que Él reprobó. ¿Pero qué reprobó? Esa manera de pensar, esa manera de vivir, ¿no? Por eso la reconciliación no es un reacondicionamiento. Pero que a veces, hoy por hoy, uno, incluso, bueno, en los mejores de los casos, ¿no? Uno compra algo y viene con una falla. Entonces lo devuelve. ¿Qué hace? Lo reacondiciona. Y en el mejor de los casos dice, ¿no? Reacondicionado. Pero muchas veces lo reacondiciona y lo vuelven a vender como si fuera nuevo. Ahora, Cristo no hace eso en nosotros, no nos reacondiciona, no sé si se entiende este término, nos recauchuta, no nos emparcha. No, nos hace verdaderamente nuevos. Por eso ahora os ha reconciliado. ¿Y en qué consiste esto? Y busquen este versículo en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16b. 1 Corintios 2, 16b. ¿Qué es lo que dice? Una afirmación. Y márquenselo en la Biblia, ¿no? Dice, mas nosotros, está hablando de nosotros, de los hijos de Dios, tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. ¿No? Ahora tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, esta declaración enfática significa que ya no está en mi mente, porque ahora está la de Cristo. Entonces mi manera de pensar, mi manera de ver, mi manera de reflexionar, mi manera es la de Cristo. Por eso ya no vivo yo más, porque Cristo en mí. Ahora, la mente, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de la salud mental? Y el hombre quiere arreglar la mente del hombre, pero no se puede reacondicionar la mente del hombre. Se puede quizás, a veces aún los psiquiatras con fármacos, aquietar esa mente, pero si no opera Cristo, si no se manifiesta la reconciliación, si yo no creo al Señor, difícilmente pueda salir de esa situación. Hoy encontramos enfermedades, ¿no? Situaciones que se las conocen como depresión, angustia, ansiedad, traumas, ¿no? No, porque tuve un trauma cuando era chiquito, tuve un trauma porque pasó esto, porque pasó lo otro. Y eso nos acompaña y está ahí y quiere operar. Pero Cristo nos reconcilió. Entonces, ahora nuestra mente es sana porque es la mente de Cristo. Entonces ya no hay lugar para la depresión, ya no hay lugar para la tristeza, ya no hay lugar para la ansiedad, ya no hay lugar para esos traumas. Porque la mente de Cristo nos habilita. Y vamos a ver aquí 3 versículos a qué nos habilita, entre muchas cosas más, ¿no? Pero para que nos quede claro, a qué nos habilita esto de tener la mente de Cristo. Busquen ahí en 1 Corintios 2, versículos 6 al 16, que dice, nos habla de que la mente de Cristo nos habilita al Señor de la gloria, nos habilita a la sabiduría de Dios, nos habilita al Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice entonces 1 Corintios 2, 6 al 16? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y
sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Podemos hablar de los secretos muy guardados, porque ahora el Señor nos los reveló a nosotros. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos le amamos al Señor acá? Amén, ¿verdad? Le amamos al Señor y son las cosas que Él preparó para nosotros. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Ya no tenemos nada que ver con ese Espíritu, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando dejamos por la fe obrar al Espíritu en nuestras vidas, entendemos lo que Dios ya hizo. Entendemos lo que ahora somos en Él y dejamos de luchar y dejamos de pelear, ¿no? Recién mencionamos la depresión, la angustia. Ya no hay lugar para eso. ¿Por qué? Porque Cristo, su Espíritu, se manifiesta en nuestras vidas. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia? No, eso no lo entienden. ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la palabra? No lo pueden entender. Porque son las cosas del hombre natural. Porque para él son locura y no las puede entender, dice la palabra. Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Tenemos la mente de Cristo. ¿A qué más? No nos habilita a tener la mente de Cristo, al Espíritu del Señor, para que haya libertad. En 2 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, 2 Corintios, primero. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay ahí? Libertad. Ya no somos esclavos. Ni esclavos de nuestra mente, ni esclavos de nuestra alma, ni esclavos de este mundo, porque Cristo nos reconcilió y ahora se manifiesta la libertad. Y no solo eso, sino como dice acá 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Así que nos miramos acá. Este es nuestro espejo, lo que dice la palabra de Dios que nosotros somos, que dice, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, es glorioso lo que el Señor está obrando en nuestras vidas. El versículo 22 que hemos leído, pero quiero volver a repetirlo, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso decimos, bendito sea el Señor Jesús, nuestro Salvador. Porque si no hubiera sido por su obra de la cruz, nada de todo esto podríamos nosotros vivir. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24 y 25, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, y acá nos describe cómo éramos antes, estando muertos a los pecados, y ahora nos describe, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fíjense, es una realidad. ¿Qué es lo que dice? Y por cuya herida, la herida que llevó Cristo por causa de nuestros pecados, fuimos sanados. O sea que estamos, ¿cómo estamos? Sanos. Dígalo, estoy sano.
Estoy sano, Cristo me sanó, se llevó toda enfermedad física, enfermedades del alma, enfermedades de la mente, por lo cual quizá alguno ha venido luchando y peleando por tanto tiempo. Ahora crea lo que el Señor dice, que fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora, este es el tiempo. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Amén. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Por eso Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Murió para que vivamos a la justicia. Por eso somos sanos. Y por eso ahora nos hemos vuelto a Él. Pero debemos entender que todo esto que estamos hablando tiene un propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito? Lo hemos leído. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuál es el propósito? Presentarnos, ¿no? Presentarnos, estar junto a Él, estar delante de la presencia del Señor. Antes solo el sumo sacerdote una vez al año podía ingresar, acceder a la presencia de Dios. Pero ahora nosotros podemos presentarnos junto a Él. ¿Cuándo? En todo momento, en todo lugar. No va a decirle, Señor, acá estoy. Señor, heme aquí. ¿No? Y no solamente para presentarnos, sino presentarnos y nos describe. ¿Cómo somos? Santos. ¿Cómo somos? Santos. ¿Cómo somos? Santos. Santos. Y los santos tienen que ver con lo sagrado. Los santos tienen que, nos manifiesta que hemos sido apartados para estar junto a Él. Por eso somos uno con el Señor. Somos uno con Él. Y no solamente para presentar a los santos, sino que dice, y sin mancha. Sin mancha. ¿No? Quizá alguno ha tenido la experiencia de sentarse a comer un buen plato de espaguetis con tuco. ¿No? Qué rico. Pero ¿qué pasa muchas veces? ¿Dónde termina el tuco? En la camisa, ¿no? Y ese día estábamos con la camisa blanca, con la camisa nueva, con la polera, y se manchó. Y enseguida se nota esa mancha, ¿no? Se manchó. Y quizás no va a quedar igual. Por más que enseguida le hacemos algo, le ponemos ahí detergente, se manchó. Ahora, el Señor nos dice, antes de Cristo estábamos, pero un asquito, cochinitos, sucios. Pero ahora nos presentamos delante de Él, santos y sin mancha. O sea que sin defecto. Y si no hay defectos, habla de perfección. Somos perfectos. Ni una menos. Somos perfectos. Claro, fíjense, ¿no? Enseguida decimos, somos perfectos. Bueno, no tanto. Ahora, si decimos no tanto, y nos miramos y decimos, no, bueno, pero, no sé, me enojo, me peleo, me deprimo, pero eso es la mente del viejo hombre. Ahora la mente de Cristo, ahora tengo la mente de Cristo, Él dice que su iglesia, que nosotros somos su iglesia, no lo dice el pastor, no lo digo yo, lo dice el Señor, que dice que ahora le hizo todo esto para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué significa irreprensible? Sin acusación. Ahora, muchas veces nosotros, perfecto, no, mucho me falta, no, pero no es una actitud de fe eso. No es una actitud que venga de la mente de Cristo. La iglesia de Cristo es pura, santa, sin mancha, es perfecta.
si tiene algún conflicto con esto, está teniendo un conflicto con Dios. Pero que ahora Él dice que tenemos su mente y que somos así. Por eso somos una iglesia gloriosa. ¿Puede decir amén? ¿Qué dice Efesios 5:23? ¿No? Y márquese esos versículos, porque cuando viene el cuestionamiento, cuando viene la duda, hay que ir a los versículos. No, pero el Señor dice, el Señor, y yo le creo, entonces yo soy como Él dice que soy. Y cómo dice, cómo define a la iglesia en estos versículos, donde muchas veces, ¿no? Y ustedes tienen el versículo acá, se habla del vínculo entre marido y esposa, pero está hablando de otra cosa el Señor, ¿no? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Dice así? ¿Pueden decir amén? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. No en algunas cosas, en todo. Esa es la parte que le gusta a los maridos, ¿no? Pero ahora que dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Y fíjense lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia es santa y sin mancha. Y así somos nosotros. Así somos nosotros, porque le creemos a lo que Dios nos dice. Por eso, versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, fundados y firmes, dos cosas, fundados y firmes. Entonces, para creer y poder vivir todo lo que Dios nos está diciendo, debemos permanecer, vivir en esta verdad, permanecer fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea, no me voy a mover de lo que el Señor dice. Yo le creo a Él. Pueden venir pensamientos, no, pero eso no es la mente de Cristo, entonces los rechazo. No me muevo. Por eso la palabra dice, no dejando de llevarse por cualquier viento de doctrina. No, cualquier cosa, me voy para allá, no, me voy para acá, no es lo que el Señor nos está enseñando. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, entender que la iglesia, porque es gloriosa, tiene la mente de Cristo. ¿Sí? Lo tienen ahí, tiene la mente de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que permanece fundada y firme en la fe. Estamos firmes. No fluctuamos, no nos debilitamos, estamos firmes. No se mueve de la esperanza del Evangelio, ¿no? Porque hemos sido reconciliados, entonces no, mi esperanza está en Él, no en Él y en otras cosas. No, mi esperanza está en Él. ¿Por qué? Porque ahora sabemos oír. Algunos son rápidos para hablar, pero ahora como iglesia sabemos oír. Una vez escuchaba por ahí, ¿no?, un cuestionamiento. ¿Por qué los hombres, en sentido genérico, varón, mujer, tenemos dos orejas, dos oídos y una sola boca, ¿no? Para oír más de lo que hablamos. ¿Pero oír qué? Lo que Dios dice. Prestar nuestros oídos a lo que Dios dice. Por eso, por causa de esto, el Señor dice, te hago ministro del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que ahora somos ministros de este nuevo pacto. Todos. No, el ministro del pastor. No, todos somos ministros de este nuevo pacto. Y acuérdense de esto, por lo que vamos a ver la próxima semana. El Señor nos ha hecho ministros. Entonces, entender que Evangelio es poder de Dios y que alcanza toda la creación que está debajo del cielo. Entender
lo que el Señor nos dice. Y para terminar, quiero leer estos versículos de Primera de Tesalonicenses. Búsquenlo, capítulo 5, es el final del libro de Tesalonicenses, versículos 23 y 24. Entender que el Dios de paz nos santifica por completo. Dice, y el mismo Dios de paz, Él, no otro, Él, os santifique por completo. No un pedacito, no a medias, por completo. Y todo vuestro ser, todo, y fíjense que lo describe, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos guardarnos, hermanos, guardarnos en santidad, porque Él ya lo hizo en nosotros. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por la fe somos perfectos, santos. Y en este proceso de santificación vamos a alcanzar la estatura de Cristo. Por eso volvemos ahí al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 2, y dice: a los santos, a nosotros, y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Podríamos decir, no, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Puerto Montt, que están, no sé, en Puerto Varas, que están, ustedes que nos están escuchando. El Señor les está diciendo a los santos y fieles: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz se manifiesten en nuestras vidas, porque ahora Él nos ha reconciliado. Y es por eso que, como dice aquí se cumplieron las cosas primeras. ¿Y qué dice? Yo anuncio cosas nuevas. Cosas nuevas. ¿Cómo viniste hoy? ¿Hay paz en tu corazón? ¿Se está manifestando esta reconciliación? ¿Estás creyendo que tenés la mente de Cristo? Gracia y paz. Gracia y paz. Es lo que nos dice el Señor. Gracia y paz. Jesús te reconcilió. Esto es lo que el Señor nos afirma hoy, que Él nos reconcilió. Por eso dejá de mirar atrás, dejá de luchar, dejá de llorar, porque ahora tenemos la mente de Cristo. En esa mente está Él, está Jesús, está su Espíritu, está su sabiduría, porque ahora hay libertad. Y conforme a lo que hemos declarado, si no lo has experimentado hasta este momento, ahora, hay una hora en esta palabra: recibí sanidad. Ahora está la vida del Cristo resucitado. Por eso es tiempo de que te despojes de todo aquello que te aparta de la fe. Hay esperanza. Hay esperanza. Pero esa esperanza no está en tus propósitos, en tus deseos, en tus pensamientos, en cómo ves las cosas, en cómo sentís las cosas. La única salida está en Cristo. Tenés la mente de Cristo. Y como hemos declarado, el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Porque ahora somos ministros de este Evangelio, somos testigos, somos ministros de este nuevo pacto. Por eso recibí sanidad,
recibí sanidad. Ahora, Señor, imparto sanidad en tu nombre, sobre todo trauma, sobre toda afección, sobre todo aquello que quizás aún en la niñez pudo haber afectado una mente, un alma. Ahora reciba sanidad. Señor, esas mentes y esas almas que viven con depresión, que viven con angustia, que viven con tristeza, basta ya, porque hay sanidad. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es quien gobierna nuestra alma y nuestro cuerpo. Espíritu de Dios, lo recibimos. Lo recibimos, Señor. Lo recibimos. Tú vas delante, Jesús. Tú haces la obra, Señor. Recibe sanidad. Recibe sanidad. En el nombre de Jesús. Recibe el poder de Dios. No hay lugar para la tristeza. No hay lugar para el dolor. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Gracias, Señor. Gracias. Recibe esta bendición. Ustedes que nos están viendo por internet, reciban esta bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Toma un instante y dele gracias al Señor. Dele gracias por todo lo que Él ya hizo en su vida, para la gloria de Dios. Amén.